Hola, hola, creo que esto ya está en directo, creo que sí, así que vamos a ver, creo que sí. Vale, parece que sí que esto ya está en directo, así que nada, aquí vamos a comenzar un directo súper apasionante. Llevamos ya, pues eso, unos días, ¿verdad? Que no he estado aquí en el Si es posible. Han sido semanas de, bueno, estar en otras cosas, que también está bien. Y hoy quería hacer este directo, pues, con alguien que es, bueno, para mí una referente en el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del duelo, ¿no? Entonces, hoy tengo a Nieves García por aquí Baños, que es coach especialista en transitar el duelo. Y precisamente si es posible, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo, si es posible, transitar el duelo. ¿Qué herramientas tenemos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que ya veo que os estáis conectando. Y vamos a hablar precisamente de eso, si es posible transitar el duelo y desde dónde lo transitamos, ¿no? Muchas veces hablamos de duelo y es como, ¿qué es esto? Así que, bueno, no me voy a prolongar más, voy a dar ya acceso a Nieves y nada, vamos a contaros cómo podemos transitar el duelo y desde dónde se hace, ¿no? A ver, Nieves, creo que te ha aceptado. Vale, sí, fenomenal. Aquí. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, pues ¿Qué tal? yo también, feliz de estar aquí contigo y eso, y tener si es posible, que ya, bueno, yo he estado unas semanas por ahí con otras cosas de trabajo y demás, y no he tenido ocasión, y ahora, bueno, pues este directo contigo es pues muy especial, ¿no? Todos los directos, si es posible, son muy especial, y justo pues hace... Ah, sí es posible. Lo tengo colgado aquí siempre, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Es verdad que viniste así es posible, que organicé en noviembre del año pasado. Qué bueno tenerte por ahí. Bueno, súper bienvenida, Nieves. Gracias por aceptar la invitación a estar Gracias aquí a ti. conmigo. Y bueno, hoy el tema que vamos a contar creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque puede ayudar a muchas personas a verlo desde otro lado, ¿no? Y sobre todo que puedan tener algo más de herramientas, ¿no? Para verlo desde una creencia que quizás es limitante a una creencia más potenciadora de cómo transitar el duelo, ¿no? Aquello que siempre ay, lo vemos así como, ¿qué tema más peliagudo? No quiero enfrentarme a este tema, ¿no? Porque y realmente es un tema que es para todos, ¿no? Así que, bueno, quería preguntarte antes de nada, Nieves, ¿qué es para ti? Muy fácil. Sí, es posible. Buah. Si es posible, es todo. O sea, todo. Lo único que no podemos a día de hoy es revivir este cuerpo que habitamos. El resto es todo posible. Al menos para mí. Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por compartirlo, estoy completamente de acuerdo. Que es así, ¿no? Al final es como todo es posible, salvo volver a vivir en este cuerpo que ahora mismo estamos habitando. Eso es maravilloso. Bueno, Tal cual. Nieves, vamos a profundizar, tú y yo vamos a fluir aquí en este Venga, directo maravilloso. Y es, bueno, ¿tú qué entiendes por el duelo? disculpa. Sí, sí, tranquila. Es que he cerrado todo para que no haya ruido y me voy a morir de calor. Sí, que además han empezado a subir las Estoy temperaturas por dando- aquí. Sí, y aquí, en este sitio donde yo vivo, todavía hace más calor que aquí. O sea, que puede ser ahora en Madrid Ujú. y es horrible. Así que Bueno, nada, pues ya nada, estoy. Hala, ponte cómoda arreglado. y a gusto. Ya está, Y ahora sí, cuando ya quieras, está, pues puesto. comenzamos. Eso. Sí. Qué es el duelo para ti, Nieves? El duelo es cambio, es transformación. El duelo es dejar atrás algo, es echar de menos algo, va muy ligado a la tristeza, ¿no? Ujú. Es eso ese proceso que podemos vivir tanto con una muerte, que es lo que tenemos más Sí. asociado, pero con dejar un trabajo, con dejar una pareja, cualquier cambio incluso en el día a día hoy, por ejemplo, a mí se me había averiado el coche
y digo, si se me rompe mi coche, o sea, tengo que vivir ese duelo, tengo que entender y aceptar que ya no funciona, que hay que repararlo o que tengo que sustituirlo. Entonces, cualquier pequeño o gran cambio que signifique algo para ti en tu vida. Eso es el duelo. Fíjate, te estaba escuchando muy, muy atenta para entender el duelo desde tu visión, ¿no? Y claro, esto es algo realmente interesante, porque el duelo siempre lo asociamos a la muerte. Cuando las personas hablan de duelo es porque han perdido a un ser querido, ya sea una persona, un animal, y hablamos de duelo ahí, ¿no? Como ese sentimiento de pena, de tristeza por la pérdida de alguien a quien tú querías. Y sin embargo, fíjate que has abierto mucho el espectro hacia algo completamente, bueno, novedoso para muchas personas, como puede ser un cambio de trabajo, la reinvención personal, profesional, ¿verdad? Claro. Y un montón de cosas que puede ser, ¿no? Lo que tú dices, el coche, tener que cambiar de coche es un duelo porque es dejar ir aquel coche que era tuyo o que tenías ese sentimiento de pertenencia hacia él, ¿no? Efectivamente. Y Un cambio de ciudad, un cambio de domicilio, también implica un gran duelo. Las personas que emigran, eso es un duelo. Además, se me eriza el vello porque la gente no es consciente del duelo que supone dejar tu país de origen o tu lugar de residencia para irte a vivir a otro sitio con todo nuevo, con personas nuevas, con trabajo nuevo, con idioma a veces nuevo, con cultura nueva. Eso es un duelo. totalmente, totalmente. Y yo esto tampoco lo tenía, no era consciente de ese duelo hasta hace unos años que conocí a una persona que emigró y lo dejó todo. Y entonces entendí muy bien ese sentimiento de duelo, ¿no? De tener que cambiar de país, de aprender. Entonces estas personas sí que necesitan mucha compasión, mucha comprensión y también ayuda, ¿no? Para transitar ese proceso. Y qué interesante todo esto porque, claro, yo ahora voy al mundo de la reinvención. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué estás ahí? ¿No? ¿Por qué estás siendo coach y acompañando en el proceso de duelo? ¿Qué ha pasado en ti? ¿Qué cambio vital ha habido para precisamente entender el duelo desde ese lado que lo estás entendiendo y desde ahí acompañar a otras personas, ¿no? ¿Qué no ha cambiado? Te diría yo, Ana. ¿Qué no ha cambiado en mi vida? Porque a lo largo de unos años ha cambiado prácticamente todo. O Oh. sea, todo. Yo me he tirado como 20, 21 años trabajando en el mundo de la imagen. Tenía mi propio salón de peluquería, maquilladora, negocio propio durante 15 años, que no es poco. Vida. Eso fue, ¿eh? Media vida, Media prácticamente. vida. Claro, tengo 41, pues fíjate, o sea, media vida tal cual. Sí. Luego, además, con 24 años murió mi pareja, con la que yo llevaba como 6 años juntos prácticamente. Vida planeada, casa comprada en construcción, planes de boda, bueno, una vida ahí proyectada, tal cual, entera. Con una persona además que nunca pude decir ni un más ni un menos porque era una persona excelente, con mayúsculas. Con lo cual, claro, sin embargo, ahora, por ejemplo, a lo largo de los años y de estos últimos años, he sido consciente de comportamientos míos y de cosas que he ido sanando y que no quiero volver a repetir. Que yo creía que tenía una relación sanísima y luego me he dado cuenta de cosas que no eran tan sanas. Claro. Tenía muchos apegos que no eran adecuados. Mi frase la semana antes de que esa persona falleciera fue decirle, si tú te mueres, yo me muero. Wow. Y no, ¿sabes? Fue un accidente, fue una cosa impactante, no fue una enfermedad ni nada, con lo cual yo no lo podía prever, pero mi apego era tan grande que era, si tú te mueres, yo me muero. Wow. Me he apuntado esta frase, si tú te mueres, yo me muero, porque fíjate cómo es, ¿no? Cuando tú estás en tu vida profesional, o sea, yo en mi vida profesional he escuchado muchísimo, ¿no? Es que yo no puedo vivir sin mi pareja, es que yo, ¿qué haría sin mi pareja, ¿no? Y eso es un apego totalmente insano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ese apego insano y además perdemos a esa persona con la que tenemos ese apego, ¿vale? Ya sea una persona, sea, da igual Lo lo que que sea. sea, pero ¿qué pasa
pasa en uno cuando eso sucede, ¿no? Al final hay un vacío existencial, ¿no? Y tiene que ver con el duelo, por supuesto. Tiene que ver con el duelo. Entonces, ¿qué pasa en ti, Nieves? Porque seguramente que a las personas que nos están escuchando les ayude muchísimo. ¿Qué pasa en ti cuando realmente dices, ostras, lo he perdido a mi pareja y entonces, ¿ahora qué? Porque mi Claro, creencia es que si él se muere, yo me muero también. ¿Qué pasó ahí? claro, me di cuenta de que no me iba a morir. O sea, no me podía morir. De hecho, yo no me quería morir en ningún momento. Nunca he tenido esa ideación, ¿no? Pero, sin embargo, te das cuenta de que no puedes agarrarte a nada real en esta vida porque nada es real. Ujú. O sea, todo es efímero, todo dura un segundo, dura un instante. Por eso está tan en boca siempre y yo no lo entendía y no lo llegué a entender realmente hasta hace poquísimo. Sí. Eso de vivir el presente. El presente es eso. El pasado es pasado y ya no mueve nada. Sí, te puede recordar cosas, pero no mueve nada. El futuro no existe. No existe nada, nada más que ahora mismo. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pero lo que vaya a suceder dentro de una hora, yo no lo sé. Eso Yo es. no sé si voy a salir a la puerta de la calle y me va a pillar un coche. Es que no lo sé. No sé qué va a suceder. Entonces, ¿qué me ha cambiado? Mi percepción y mi aprovechamiento del tiempo, mi disfrute, el no complicarme por tonterías, el preocuparme constantemente por lo que iba a pasar en el futuro, porque el 95% de las preocupaciones no son reales, Total. nunca llegan a suceder. En este caso, esa preocupación que yo tenía desde el apego sí sucedió. Bueno, preocupación era como un Sí. miedo, ¿no? Que yo tenía de fondo. Sucedió. Y me enseñó tanto, pero claro, me ha enseñado a lo largo de los años de mucho proceso de crecimiento, de terapia, de entrar dentro de mí y ver qué había, Claro. qué era lo que tenía que encontrar, que era yo. Ujú. Lo demás no vale si tú no te encuentras. Totalmente. Totalmente. Yo tengo una frase que tú la sabes, que es, tú eres tu mejor proyecto. De hecho, hoy me salió aquí en Instagram esto de las comunidades y dije, voy a crear la comunidad de tú eres tu mejor proyecto. Porque me parece muy interesante. Al final es que es así, ¿no? O sea, yo también cuando entendí el concepto del aquí y ahora, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya todo es relativo, porque nada es importante y porque todo está bien como es. Ya está. Entonces no nos podemos apegar al pasado, a lo que pasó, porque nos va a generar sufrimiento y tampoco nos podemos agarrar al futuro porque no existe y estamos generando expectativas futuras que, bueno, no sabemos qué van a pasar. Lo que sí sabemos es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y eso es lo Claro, más importante. Y cuando tú te das cuenta que primero eres tú y no es un acto egoísta, sino es un acto de reconocimiento de que si tú estás bien, todo alrededor va a estar bien, porque vas a generar y vas a proyectar aquello que tú eres en su mejor versión, en su mayor expresión, y eso va a contagiar a los demás. Esto es como las emociones. Si tú eres una persona alegre, feliz, las personas que están a tu lado van a estar alegres y felices. Si tú eres una persona que está todo el rato enfadada y demás, pues vas a generar una energía pues que seguramente claro. la gente te va a rechazar, ¿no? Entonces es importante esto, apostar por uno mismo porque somos nuestro mejor proyecto, porque si no nos potenciamos, no nos conocemos, no nos cuidamos y no entendemos de qué va la vida, que al final es de vivirla desde la tranquilidad, desde la alegría, desde bueno, pues el gozo, ¿no? Y desde la tranquilidad, que es importante esto, pues evidentemente van a pasar muchas cosas en nuestra vida y nos podemos agarrar a una de ellas y meternos en un pozo sin fondo donde luego no vemos la luz, ¿no? Entonces, ¿Sabes? perdona. No, no, no. Es que ¿sabes qué ocurre, Ana? Que damos la responsabilidad de nuestra felicidad y de nuestro bienestar al otro. Y no es así. Totalmente. Que eso también es lo que yo aprendí, lo que he sido consciente ahora. Que ese apego era esa dependencia que nos generamos con todo, ¿no? Queremos un trabajo estable que nos permita vivir bien, Sí. tener cierta solvencia económica, una serie de pautas y factores que nos han metido por la cabeza de que tienen que ser así para tener la felicidad y la plenitud, que no son reales. Uh-huh. Porque además estamos dando la responsabilidad a una serie de factores externos cuando la responsabilidad Total. y lo que tiene que nacer nace de aquí. Es que no hay otra. Sí.
así es. Y Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es así, ¿no? No tenemos que cargar con las responsabilidades de otros, ¿no? Porque entonces, ¿cómo sería nuestra vida? Unos perfectos responsables que están haciendo lo correcto, pero siendo infelices, ¿no? No tiene sentido, ¿no? la Tenemos que mayor, realmente despertar para darnos cuenta que hay otras opciones, ¿no? Y sobre todo ampliar esa visión de la vida que tenemos. Te iba a hacer una pregunta, Nieves, y es ¿por qué huimos del duelo? ¿Por qué nos da miedo la muerte? ¿Por qué nos da miedo el desapego? ¿Por qué huimos? primero, yo creo que como sociedad es algo que se ha apartado. Llevamos muchos años y hablo de lo que más conozco, que es del país en el que vivimos, España. Pero porque nuestra cultura está haciendo como que cada vez sea algo más rápido. Eh, que venga, ya está, no ha pasado, paso página, la gente te dice, venga, va, tienes que salir, tienes que hacer tu vida, venga, hala. Entonces, ¿qué ocurre? Que conecta con el miedo más profundo que tenemos, porque ¿a qué le tenemos miedo? A lo desconocido. Si yo es algo de lo que no hablo, si es algo que no está en mí como algo natural, Sí, si lo aparto, si miro para otro lado, en mí se genera un miedo con mayúsculas. total. Y todo lo que me genera miedo, pues me genera rechazo. Entonces miro para otro lado. Ujú. No hablo de la muerte, no hablo de la enfermedad, la palabra cáncer es tabú, la palabra enfermo es tabú, cualquier cosa que a ti te conecte con ese dolor es tabú. Y además o sea, hay como dos tabús grandes, yo siempre digo que hay dos tabús muy grandes, que son el sexo y la Muerte. muerte. Sí, Son total. cosas, además de según qué círculo, bueno, podríamos meter la política, ¿no? Pero son cosas que no se puede hablar. No, no, no. Y a los niños, sobre todo, una de las cosas que yo promuevo Ujú. mucho es llevar esto a las familias, a los padres. Sí. Porque me encuentro aquí personas que me llegan y me dicen, no, es que a los niños no les hemos dicho nada todavía. Sí, Y claro, digo, ¿cómo? ¿Cómo sí, no le sí. vas a decir? Claro, pero como esto nace de casa y el principal foco empieza en casa, conforme nos hacemos adultos, yo no es que tuviera la suerte, en mi familia la muerte era algo natural, también un poco tosco, ¿eh? También se Sí. trataba de una manera un poco tosca además, pero aprendí a vivir con ello. Y también me topé de bruces con ello y me la tuve que comer con patatas. Es que ahí no tuve Claro. otra opción. Ujú. Pero aún así, aunque la tengas delante, yo me encuentro con gente que es como, o sea, es como ni hables, ni preguntes, no digas nada. ¿Por qué? Porque conecta con tu miedo, con tu inseguridad, no sabes qué va a pasar y te vas a tambalear, te vas a debilitar y no podemos ser débiles porque, Ana, vivimos en una sociedad que tenemos que ser súper fuertes y súper valientes y poner buena cara a todo. Yo no Sí. me puedo venir abajo. Así es que es verdad, Claro. ¿no? Es que vaya personaje nos hemos creído que tenemos que hacer, ¿no? De somos los más fuertes y no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad ni nada por el estilo. Fíjate, antes has dicho una cosa de los niños y los tabús. Yo en mi familia también, la muerte se ha visto como algo tabú para los niños y en todo momento se ha tapado. De hecho, yo recuerdo cuando tenía 7 años que murió mi abuelo y entonces casi que no me lo querían, o sea, casi no me lo contaban, era como un juego en el que todos estaban conectados, yo no me enteraba de nada, pero me ponían a pintar, me llevaban para un lado, para el otro y yo no me enteraba de nada, ¿no? Hasta que ya me dijeron que mi abuelo se había ido al cielo, me dijeron. Y esto lo recuerdo con 7 años perfectamente. ¿Por qué lo recuerdo perfectamente? Porque fue un acontecimiento muy diferente al resto de mi vida cuando tenía 7 años, que me marcó, que fue como, ostras, la muerte, mi madre triste, aquí como así, como algo misterioso, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y creo que eso me llegó tanto, tan adentro, que fíjate, claro, evidentemente yo después he hecho un crecimiento a lo largo de muchos años atrás, llevo en ese ejercicio de autoconocimiento, de evolución personal y demás, y claro, cuando yo me enfrentaba al duelo también, sin conocer lo que era el duelo, ¿vale? O sea, para mí Claro. eh, la vida me lo puso así, de estas cosas que te tienes que aprender y vas a aprender, pero además a base de bien, ¿no? Lo primero fue con mi madre tuvo un infarto y de la noche, o sea, fue por la noche y ya está, y adiós, y ya mi madre no estaba, ¿no?
Entonces eso fue un trauma muy grande para mí. Fue como la vida te da un golpe y te dice, tenías esto, que era para ti lo más importante del mundo, te lo quito, te lo quito y dices, qué Claro, injusta es la vida, ¿por qué ha tenido que pasar esto? No era el momento, no era tal. Y te niegas y entonces empiezas en un proceso de negación, es que esto no puede ser, hasta que te das cuenta que sí, que es y que no hay más. Y mm, que o lo aceptas, pero es que no hay más. Y esto siempre con algo que sea muy doloroso, como es la muerte, por ejemplo, de mi madre, a mí me trajo grandes aprendizajes. Está claro que tenía que claro, pasar porque yo tenía que, también eso me tenía que enseñar algunas cosas para transitar este ratito que estamos aquí, que es la vida, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo perfectamente lo que pasó. O sea, yo estaba en mi casa, eran las 7 de la mañana o las 6:30 de la mañana y tenía a mi bebé pequeñito, Amelie, que tenía 3 meses, y bueno, pues me tocaba darle el pecho y demás. Entonces, en ese momento, eh, activo las notificaciones porque tenía el móvil desconectado y empezaba a recibir muchísimos mensajes, llamadas de mis hermanos. Sabía que algo había pasado. Entonces me lo comunican y claro, yo estaba durmiendo con mi hija en un lado y con mi hijo Carlos, de 3 años, al otro lado. Entonces, claro, yo me levanto, o sea, me lo dicen y inmediatamente es como, esto es un sueño, mm, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es rechazo. Y en ese momento, claro, yo me levanto de la cama llorando, me voy al salón, mi hijo, o sea, Fran se queda con la niña, mi hijo se viene detrás de mí, me ve llorar, llorar y me pregunta, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y en ese momento decidí, por todo lo que ya había aprendido previamente, que era el momento de contarle a mi hijo lo que estaba pasando. Mamá está triste, hijo, porque la abuela se ha ido al cielo. La abuela ya no está. La abuela ha muerto. Y mamá está muy triste, hijo. Muy, muy triste. Necesito que estés conmigo. Es a un niño de 3 años. Yo no sabía si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, pero sentía que era lo que tenía que hacer. Porque ¿qué sentido tiene que mi hijo me vea sufrir con claro. una pena horrible y mi hijo no entender qué está pasando? Si es él el culpable de esa pena hacia mí o qué estaba pasando ahí. Entonces, ahí creo que es muy importante que los niños y que el entorno y que normalicemos la muerte como un proceso de la vida, porque la vida es muerte y la muerte es vida. Entonces, creo que desde ahí es importante dar ese, no sé, al final dar ese mensaje a las personas que nos están escuchando y las que nos verán después, que la muerte es un proceso completamente natural y que debemos normalizarlo como algo normal, ¿no? Para poder transitar el duelo desde otro lado. Claro. Mira, este año, hace 10 años que murió mi padre, ¿vale? Mañana es mi 10º aniversario de boda. Y mi padre murió 4 meses antes de casarme yo. Wow. 6 días. O sea, él tenía una enfermedad pulmonar de base y fueron 6 días que se resfrió y no remontaba saturación y demás y falleció. Y dentro del dolor, yo lo recuerdo como con cierta alegría, y Sí. os explico que me entendáis, es la alegría de que él tenía una enfermedad que con los años iba a ser un calvario. Él era una persona que temía soberanamente a la muerte, o sea, le daba pavor, muchísimo miedo. De hecho, hace poco estoy haciendo un curso de constelaciones familiares y haciendo una práctica conecté directamente, digo, ahora entiendo o creo que parte de mi propósito también está conectado con el miedo que tenía mi padre a la muerte, que no había sido Wow. consciente hasta ese preciso Uh-huh. momento. No solo por mi vivencia, sino por ese miedo atroz que él tenía a la muerte. Y yo sentí una paz y una calma y un gozo de no va a sufrir más, no va a tener que pasar por eso que para él era miedo constante las 24 horas. Y con mi madre igual. Mi madre ha hecho ahora 5, que murió de un cáncer de páncreas. Fueron 3 años de lucha y demás. Y yo viví esa muerte. Claro, ya tenía un gran bagaje detrás, Sí, pero yo viví esa muerte con una paz, con un amor total. tremendo. ¿Por qué? Porque lo que nos hace apegarnos a la persona, lo que nos hace apegarnos a cualquier cosa, y aunque nos duela escucharlo, es el ego. No es otro. Es nuestro ego gigantesco, desmesurado, que nos hace querer retener a la otra persona. Y no es malo,
pero tenemos que asumirlo y entenderlo. Tenemos que aceptar que hay una parte nuestra que es egoísta, que está ahí con una función, que cumple un papel muy importante, pero que hay que ponerlo a raya de vez en cuando, porque nos nubla la visión, porque no nos hace ver con claridad y nos hace agarrarnos a cosas que no son reales. Y todos, absolutamente todos, tenemos fecha de caducidad. Todos. Todos. No hay nadie que se vaya a librar, a no ser que la ciencia avance muchísimo. Y cuando tú entiendes eso, lo integras y lo aceptas, todo lo demás pasa a segundo plano. Vives de otra manera, te tomas es que incluso la enfermedad te la tomas de otra manera. Totalmente. Porque te está dando señales y te está dando avisos de espabila. Sí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Totalmente. Volvemos otra vez a lo mismo, fíjate, al aquí y ahora. Es que no hay más. Exacto. Es que es eso. y a la hora. Y disfrutar del momento y darte cuenta que es lo único que tienes. Exactamente lo único. Mira, a mí me encanta esto que es súper visual y es como, cuando naces, ¿cómo llegas? Absolutamente sin nada. Cuando mueres, ¿cómo te vas? Absolutamente sin nada. Sin nada. ¿Qué te está enseñando la Y vida? no te llevas Que no te apegues a nada. Porque al final lo que tienes es nada. O sea, no te apegues a lo material porque no te pertenece. Solo te pertenece este momento y aprovecharlo al máximo posible. Fíjate, cuando has hablado de cómo has acompañado, ¿no? Y cómo has transitado la muerte desde esa alegría, desde ese amor, precisamente a mí me pasó también, porque cuando murió mi madre, a los 16 meses murió mi padre. Al final, cuando muere mi madre, hay un gran vacío y un sentimiento de soledad, de pena profunda en mi padre, y desarrolla un cáncer de pulmón, que está muy bueno, al final es pena, ¿no? Sí. En medicina tradicional china lo asocia Sí. completamente a pena. Y en ese proceso en el que le descubren a mi padre el que tiene desarrollado el cáncer, que son 6 meses, desde que nos dicen tiene cáncer hasta que se va, son 6 meses, hay un proceso de acompañamiento desde mi parte en el que hay una expansión del amor enorme y una fase del perdón también muy importante. Claro. Porque luego hay culpas, ¿no? Resentimientos, cosas ahí. Y por supuesto hay que hacer un proceso de perdonar y acompañar desde el amor. Y creo que eso es el acto más bonito que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando acompañas a una persona a transitar la muerte desde el amor, desde el acompañamiento, desde donde estás ahí, porque tú lo has dicho, las personas tienen miedo, tienen pánico a la muerte porque no saben qué hay después. Entonces, claro, se resisten. Yo vi como mi padre en las últimas semanas se resistía y ya no tenía sentido que estuviera aquí porque estaba malito y me alegré tanto cuando se fue porque yo le estaba pidiendo al universo, a Dios, a quien fuese, que se lo llevase. Porque estaba viendo ese sufrimiento, ¿no? De estoy aquí, pero no, es que ya no tengo que estar aquí, es que estoy en un estado que no es vida. Y yo pedía por eso. Y cuando se fue, realmente sentí paz. Evidentemente sentí dolor, ¿no? Como, Claro. no te voy a volver a ver, papá, no te voy a volver a abrazar en este estado que conocemos ahora, en este mundo 3D, ¿no? Pero por supuesto sentí mucho alivio, mucha tranquilidad y paz interior por saber que ya había acabado esa parte y había transitado pues, hacia otro lugar de la mejor forma posible con mi amor, con el amor de mis hermanos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante esto, desde la transición. Además, Ana, con eso que hablas, luego fíjate cómo somos las personas y vuelvo a hablar del ego, que nos han metido tanto en la cabeza que parece que si haces vida no estás recordando ni honrando a la otra persona. Totalmente. Que si sonrieses un día te tienes que sentir culpable. Que si no lo recuerdas en una fecha señalada o no te acuerdas de esa persona todos los días te tienes que sentir culpable. Que es el mayor, te diría uno de los mayores estigmas, aparte de la aceptación, que viven las personas que están transitando un duelo. Esa culpa tremenda que te echas a la espalda, que no puedes con ella, que ya te la echas tú y vienen encima de fuera y todavía te van echando piedrecitas. Toma, Sí. otro poco. Por si no tenías suficiente, yo te voy a dar un poquito más. Claro. Y cuando tienes ciertas herramientas, cuando tienes cierto bagaje, pues lo puedes más o menos llevar. Cuando a ti esto te pilla de cero, te pilla de nuevas, te pilla jovencita o te pilla en un momento en el que
tú todavía no has vivido ninguna experiencia traumática ni similar, es como si te clavaran alfileres en los ojos. Ujú. Es horroroso que una persona de repente te diga, ¿y cómo vas? ¿Y qué haces? ¿Y por qué no haces? O simplemente esa mirada acusadora de desaprobación. Por eso una de las cosas que yo más aprendí, yo creo que fue una de mis primeras lecciones, fue el no voy a volver nunca jamás a juzgar a nadie, nunca en la vida. Puedo juzgar el peinado, puedo juzgar unos zapatos, pero no voy a juzgar nunca jamás las circunstancias, la vida, por qué hace, por qué no hace, por qué dice o por qué no dice. Porque lo viví en mis carnes y es horrible y no se lo deseo a nadie. Y no quiero imaginar una persona que está viviendo un duelo por suicidio, donde hay culpables, salen de debajo de las piedras. Pues Sí. la sociedad tenemos una gran responsabilidad. Sí, totalmente. Y no la estamos asumiendo ni de lejos. Total. Y esa responsabilidad y ese proyecto, porque esto debería ser un proyecto, debe nacer desde esos niños que hemos hablado ahí en mitad de la conversación. Son la cantera y nosotros como padres, como familias, tenemos la responsabilidad de darle herramientas y alas para transitar esto de manera natural. Porque, ojo, yo siempre lo digo, el duelo se transita, no se supera. Totalmente. Nunca, Totalmente. jamás se le dice a una persona que se supera, no, se transita y se integra, porque es una parte tuya de vida que tiene que quedar ahí para siempre. Sí. Pero superar, no, lo que se supera se guarda en un cajón, esto no se guarda. Sí. Esto ya va contigo y ya como tú lo quieras gestionar, pero es algo fundamental. Sí. Además, me gusta mucho que hagas esta diferencia, ¿no? Porque no es superar. ¿Qué es superar al final? ¿No? Al final es como transitar esa parte, ese periodo en el que sientes una tristeza profunda, una pena profunda por la pérdida de un ser querido. Entonces es como, ¿cómo hago para poder transitar? Entonces ahora te voy a preguntar que nos Dime. digas, así para las personas que nos están viendo, un par de herramientas o una herramienta o dos herramientas, un poco lo que tú quieras compartir, Nieves, para este momento de transitar el duelo. Mira, yo hay una cosa que recomiendo a todo el mundo que la haga, que ha vivido un duelo, que para mí es uno de los ejercicios más mágicos y liberadores que existen, que es hacer una carta de despedida al ser querido. Totalmente. ¿Por qué? Porque aunque hayas tenido tiempo de despedirte, a no ser que tengas una relación con la muerte y con esa persona tan abierta y tan naturalizada que te haya permitido decir todo con puntos y comas, Sí. que no es lo habitual, No. lo normal es que se te queden siempre cosas por decir. Y pueden ser culpas, pueden ser palabras de amor, pueden ser mil cosas. Entonces, escribir esa carta desde el más absoluto amor, aunque tengas que decirle, me hiciste daño, estaba enfadada, nunca pude perdonar esto, dilo, Sí. pero con amor. Sí. Lo escribes, tarda un día, una semana, un mes, lo que quieras, tómate tu tiempo. Saca todo eso que llevas dentro y cuando tengas escrita la carta, la vas a quemar. Vas a coger las cenizas de la carta y las vas o bien a poner en una plantita, las vas a esparcir en un lugar que teníais como referencia, te las puedes guardar, conozco gente que se las ha guardado en un botecito, haz lo que quieras. Pero es un acto de liberación energética y emocional. Que de Total. lo que siente todo el mundo, y todavía no conozco a nadie que me haya hecho lo contrario, es me siento liberado. O sea que Totalmente. yo no me imaginaba, de verdad, cuando yo me lo propusieron por primera vez, que iba a ser algo tan potente. Y es absolutamente liberador. Yo lo veo, o sea, muchas gracias por compartir esto con todas las personas que nos están viendo, porque creo que es muy, lo que tú dices, la palabra es liberador, ¿no? Al final es liberar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, liberar al final esas cargas, ¿no? Que podamos tener ahí, porque evidentemente cuando yo recuerdo perfectamente la despedida con mi padre, pero por ejemplo con mi madre no la tuve. Entonces para mí
eso, escribir una carta, claro, fue muy importante. Y meses después hice un proceso de perdón profundo, no de perdón profundo. Y ahí fue cuando sentí una liberación también muy, muy potente. Entonces yo añadiría a eso que has dicho tú, esa carta desde el amor, desde la transparencia, desde la honestidad, donde dices lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que amas a esa persona, lo que has odiado, que te molestó, que está ahí guardado, absolutamente todo, añadiría otra segunda fase de ese pedir perdón, ¿no? Es como perdonar a esa persona por todo aquello que a ti te hirió y tú hacer ese ejercicio de perdón con la otra persona también, aunque no esté, porque realmente es importante. Cuando no te ha dado tiempo a hablar o a expresar todo lo que necesitas expresar con esa persona, eso se queda ahí. Y si lo dejamos ahí, nos está haciendo como la arena, ¿no? Que va quedándose ahí encapsulada claro, y no permitimos liberarnos, ¿no? Entonces creo que es importante ese acto de perdón hacia los demás. Y es muy bonito. Yo añadiría también, Nieves, que si hay la oportunidad de esa persona que está ya a punto de transitar hacia otro lado, si estás ahí con esa persona, que lo hagas en directo, que lo hagas con esa persona, que le hombre, agarres de la mano, que le hables, aunque pienses que no te está escuchando, te está escuchando. Entonces, es importante ese proceso, vivirlo intensamente y en directo, porque ahí lo que estamos haciendo también es que esa persona se va de una forma tranquila, porque se ha quedado todo hablado, porque muchas veces yo veía, fíjate, esto es casualidad o causalidad, pero en las personas con las que me ha pasado esto, y principalmente con mi padre, qué casualidad que hemos estado los hermanos, fue cuando yo me despedí, cuando mis hermanos estaban ahí, y mi padre entonces, cuando ya nos había visto a todos los hermanos, decidió marcharse. Es como que esperan el momento en el que sienten la tranquilidad y la seguridad de que todo está bien, que dejan todo perfecto para poder transitar. Eso creo que es tan bonito y eso después lo he hablado con más personas que acompañan en procesos a la muerte, a personas que están pues eso, al borde de la muerte, les acompañan y me han contado historias súper bonitas que te ponen los pelos de punta sí, de saber cuándo deciden marcharse, porque lo deciden, es una decisión de la persona que está ahí. totalmente. Lo que pasa es que además, Ana, fíjate, yo ese perdón, lo que pasa es que yo lo conecto con la aceptación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay veces que el mayor perdón, el que más nos cuesta es hacia nosotros mismos. Sí. Más que perdonar a la otra persona, porque en el momento que esa persona fallece es como, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no hablé con ella antes? ¿Cuánto tiempo he perdido? Entonces vienen los reproches hacia uno mismo. Entonces ese perdón Total, es todavía más duro hacia ti mismo. sí, Entonces es aceptar no solo la muerte, sino aceptar que esa persona hizo lo que pudo, hizo lo que supo, sí, y tú lo has hecho como has podido y como has sabido. Y que has aprendido gracias a eso que es más importante olvidar, sí, dejar el rencor a un lado y seguir viviendo, o entender que no vas a cambiar a esa persona, que es como es y que no te puedes resistir a ya algo está, lo que que no depende de ti. Entonces, claro, son como muchas pequeñas cosas, pero que mmm, te amargan la vida cuando estás en duelo. pues, Ese reproche, lo que no dije, lo que no. Porque además, luego encima, que esto es algo muy curioso y que yo imagino que habrás experimentado, te habrás dado cuenta, sí, cuando alguien muere, normalmente lo idealizamos. sí, 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 Entonces, total, claro, de repente una persona que era para ti terrible de se repente es convierte la en no mejor tan persona. terrible. ¡Wow! Y de repente es como, es que era maravilloso, vamos a bajar a Sí, tierra, pero es algo natural. Luego ya las cosas se van poniendo en su sitio. Pero como tenemos ese batiburrillo de emociones, nos sentimos culpables, queremos enmendar de alguna manera, entonces no caigamos en ese engaño, pero no por nada, porque fácil es
que queramos honrar a esa persona que ya no está, haciendo cosas que no nos gustan, que no nos satisfacen, que no están conectados con nosotros, pero que es como, ¿por qué era lo que quería mi padre o era lo que le hubiese gustado a mi madre? Eso vamos a dejarlo para el siglo Cuidado con XVIII, las pero a día de lealtades, ¿no? eso es, esas lealtades que hacen tantísimo daño, que no favorecen a nadie, que tú honras a esa persona en tu corazón. No necesitas un acto de, venga, pues ahora voy a estudiar aquello que a mi padre le hubiese encantado y tú estás pasando una vida horrorosa por darle ese gusto que no va a disfrutar. Entonces, vamos a conectar de nuevo con nosotros. Por eso al final siempre yo vuelvo a la conexión con uno mismo. A abrir nuestro corazón, aceptar lo que está sucediendo, proyectarlo hacia afuera y dar el mayor mensaje a las personas que tenemos alrededor y seguir como esa onda expansiva que va haciendo que todos vayamos abriendo nuestra percepción y nuestra conciencia. Porque es lo bonito de todo esto. Lo demás se sigue quedando en ego, en creencias, en querer vivir algo que no va contigo y que encima va a hacer seguramente que tu alrededor también pague un poco las consecuencias. Entonces, es todo mucho más sencillo. Sí. Es muy, mucho. O sea, y lo hacemos tremendamente difícil, complicado, tedioso. Y aunque estemos tristes, aunque estemos efectivamente pasando, yo no voy a decirle a nadie que está transitando la muerte de un hijo que tenga que estar feliz en la vida, pero que dentro de todo ese dolor no nos castiguemos más, porque ya estamos sufriendo, no hace falta añadir más, porque entonces lo que va a venir después va a ser que tú seguramente te puedas caer también enfermo, tu alrededor, o sea, es un círculo vicioso. Realmente. De tristeza destructiva. Sí, sí, porque al final hay una desconexión contigo para hacer cosas externas, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que volver a tú eres tu mejor proyecto y desde ahí, desde la aceptación, desde el amor, desde la generosidad, desde la comprensión hacia ti y hacia los demás, pero siempre empezando por ti. Y no es, de verdad que no es un acto de egoísmo ni egoico para nada. Es un acto de amor para ti y para los demás, porque de verdad que si tú estás bien, ¿cómo va a cambiar tu entorno? Hay una frase de por ahí que dice, si quieres cambiar el mundo, empieza a cambiarte a ti, ¿no? Empieza por ti. Claro. Y eso es así, es como súper necesario que entendamos esto. Porque, ¿qué diferencia hay entre una persona que transita el duelo desde la aceptación, desde el amor, desde el acompañamiento, desde el perdón? ¿Qué diferencia hay con una persona que lo transita desde el miedo, desde el rechazo, desde me meto aquí en una burbuja, desde estar enfadado con el mundo? Porque hay muchas personas que se enfadan con el mundo porque dicen, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? ¿No? Esto claro. Probablemente muchas veces lo hemos escuchado. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¡Ostras! ¿Qué diferencia hay? Pues abismal. Ego, la diferencia es ego y ser. Ahí estamos. Es eso. En uno pueden estar en equilibrio y en otro puede estar predominando el ego, sí. En otro puede estar predominando el ser. Cada uno lo transita de una manera totalmente distinta. Sí, total. Pero estar conectado con tu ser no te hace dejar de ser egoico, claro que lo eres, tienes claro. Tu parte, siempre lo vas a tener. Y en eso que tú decías, a mí hay una frase también, bueno, no es una frase, es una manera muy gráfica, ¿no? De explicar qué es eso de atenderte a ti primero. Pues fue una de las primeras cosas que aprendí cuando estudié coaching y siempre la llevo conmigo porque la gente lo entiende a la primera. O sea, aquí no hay dobles vueltas. Cuando tú te subes en un avión, lo primero que te dice la azafata o el sobrecargo o la persona que esté al cargo es ponte tú primero la mascarilla para poder ponérsela luego a los demás. Qué bueno. Y es eso, no es otra Totalmente. Cosa. Si yo tengo hijos a cargo, si yo tengo una familia a cargo, si yo quiero, además soy una persona que me gusta darme a los demás, no puedo malgastar y no puedo dar toda mi energía porque la voy a consumir y no voy a poder llevar a cabo mi propósito ni mi proyecto.
tengo que estar bien, tengo que cuidarme, tengo que estar conectado conmigo, dormir mis horas, cuidar mi energía, cuidar mi cuerpo, mi mente, para poder llevar a cabo ese propósito y ese proyecto. Porque si no, lo voy a hacer mal, voy a enfermar por el camino y no voy a poder dar todo ese amor, todo ese servicio que me gustaría. Claro. Oye, me encanta esto del avión. Fíjate que la semana Es pasada, bueno, ¿eh? es buenísimo, ¿no? La semana pasada, no, a principios del mes, cogí un avión y casi siempre no escucho a las azafatas, ¿vale? Porque ya como que te lo sabes. Y entonces Claro. la estás escuchando, estás viendo, pero no estás atendiendo a lo que, o sea, no estoy con una escucha activa, que es muy importante la escucha activa, ¿no? Además, para conectar con los demás. Entonces, Totalmente. ahí es que además la tenía al lado, ¿no? O sea, yo estaba aquí y ella estaba aquí, al lado. Y entonces estaba con la escucha activa y lo de la mascarilla me llegó. Me llegó, pero me resonó muchísimo con esto de tú eres tu mejor proyecto y tú primero, que al final ya sabes por qué yo me dedico a este del mundo del posicionamiento, del SEO, demás, y mi metodología se llama tú primero. ¿Tendrá algo que ver? Que si tú estás bien, tu negocio está bien. Bueno, ahí estamos. Mañana lo voy a contar también esto, voy a contar una parte de que voy al Coaching Pro Life con Enrique ahí de Sí. formación y voy a hablar de esto. Bueno, pues eso resonó muchísimo y me encanta que me lo digas porque es muy visual. O sea, si tú quieres ayudar a alguien en el avión que necesita ayuda, si tú no tienes la mascarilla no le vas a poder ayudar. Entonces, a ver, ¿qué sentido tiene esto? Y qué importante los hábitos. Qué importante los hábitos, Nieves, porque claro, tú puedes ayudar a una persona a transitar el duelo y fíjate qué importante, porque cuando acompañas a una persona a transitar el duelo, pero antes, desde la vida a la muerte, ayudas a esa persona, hay algo que pasa y es que te puedes muy fácilmente olvidar de ti. Porque si te entregas y la entrega hacia la otra persona para ayudarle en ese proceso, eh, uf, puede ser muy duro, ¿no? Porque si tú te olvidas de ti, pasa lo que te estás diciendo, ¿no? No te estás Claro. priorizando, no te estás cuidando, entonces llegará un momento que te agotes y te quedarás a mitad de ayudar a esa persona. Y qué frustración vas a sentir a la hora de ver que no eres suficiente, que no has sido capaz de estar en cuando tenías que estar. Y qué remordimiento y qué sensación de culpa cuando esa persona se ha ido y decir, tenía que haber estado más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, claro, hay que cuidarnos. O sea, te tienes que cuidar. Y si un día no puedes estar con esa persona porque es tu día para cuidarte a ti, pues adelante. Y tú le has dicho, meditar, dormir, descansar, comer bien, comer de forma, cuanto mejor comas, mucho mejor. Al final, yo como soy pro alimentación consciente, pues cuanto más consciente de la Claro, alimentación, lo que totalmente. comes, lo que bebes también. O sea, al final es muy importante cuidarnos. Entonces, bueno, pues Y hay creo que es... una cosa, Ana, perdona que no se me olvide, que es súper importante, que antes me decía, dinos algo, pues para mí uno de los pilares fundamentales es la validación. Validación. Validarte en todo momento lo que estás sintiendo. Porque una de las cosas que nos suceden, eh, pero no solo en el duelo, en nuestra vida diaria, una persona que está pasando un mal momento, estos estados que es como que van de camino a la depresión, ¿no? De Sí. que estamos mal. Permítete estar mal, valida tus emociones. A mí me llegan personas y me dicen, pero es que solo tengo ganas de llorar. Pues llora. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Es súper importante escuchar lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla constantemente. Escúchalo. Y si te está pidiendo que hables porque tienes un nudo en la garganta, habla. Y si no quieres hablar con nadie, te encierras en una habitación Y no, vale. y empiezas a soltar por esa boca todo lo que te salga. ¿Te apetece llorar? Llora. Me encuentro muchísimas personas que llevan años sin llorar, Ana. Wow, wow. Al final, ¿por qué? Porque llorar es de Porque no se débiles, validan. porque llorar es Y porque no se de validan. débiles. Porque no se lo Claro, permiten, claro. No se lo permiten. Es como, no me puedo permitir el lujo de ponerme ya, a llorar. No me puedo permitir el lujo de flaquear. No me puedo permitir el lujo de ser débil en este momento. wow. Entonces, date permiso y valida lo que estás sintiendo.
Sí, me parece Porque si no, importante. todo lo demás no fluye, porque ya te están diciendo externamente, no llores. Mira, a mí una vez me dijeron, tengo aquí una caja de Kleenex, y me acuerdo, cuando me lo dijeron por primera vez, me sorprendió mucho y no lo entendía. A mí me encanta el lenguaje no verbal, me lleva loca. O sea, y lo aprendí durante muchos años en mi experiencia como peluquera, porque tenía que aprender a leer las señales de las personas para no hacerle caso a lo que me decían con la boca, porque si no, muchos de mis clientes hubiesen salido Claro. enfadados. Porque tú con tus manos, con tu cuerpo dices una cosa y con tus palabras dices Sí. otra. Y este es el simple hecho, el gesto de darle a una persona un pañuelo cuando está llorando, inconscientemente le estás diciendo que pare de llorar. Wow. Ujú, Que seque sus lágrimas porque no quieres verla llorar. ujú. No lo hacemos de manera consciente, pero cuando lo piensas Guau. y lo miras con un poco de perspectiva, dices, ostras, pues es verdad que es que a lo mejor me molesta, me duele, me incomoda Ujú, ver sufrir a esa persona. Y le das un pañuelo. ujú. Qué curioso. No le he vuelto a dar un pañuelo jamás a nadie. Claro. Yo los tengo ahí, quien los quiere que los coja, pero nunca jamás le he dado un pañuelo. Porque sé, igual que poner la mano encima de la persona cuando está en pleno Sí. sacando sus emociones, estás cortando ese flujo. Ujú, Lo haces con todo tu amor, sí, pero es como que si le hicieras salir del trance. sí. Pues no lo hagamos, aunque sea con todo el afecto cuando pare. Entonces Entonces, ahí está. abrazas, tocas, besas lo que necesite. Ujú. Qué bien. Oye, pues anotamos estas cosas que son muy interesantes, claro, para ayudar a esa persona a transitar mejor, pues su duelo, ¿no? Ya sea eso por una persona, Por lo que por el coche sea. o por lo que sea, o sea, porque se le ha roto el boli de toda la vida que le encanta o ya saber qué. Pero súper potente esto. Qué bien, Nieves. Pues bien, a mí me gustaría cerrar, que pues se me ha pasado el tiempo volando ya, o sea, Total. en fin. Quería cerrar con algo que sea como una frase o un mensaje que quieras trasladar sobre decirles que sí es posible transitar el duelo y un mensaje de ti para las personas que nos están viendo. Pues yo siempre digo, me gusta decir que son un par de cosas. Una, que estamos todos naturalmente preparados para transitar el duelo. Es una condición, una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Otra cosa es que nos lo creamos, pero es así. Fisiológicamente la naturaleza nos ha provisto de todo esto. Total. Y luego, eh, a mí, por ejemplo, me ha llegado muchas veces, ¿no? Yo también tuve esa incertidumbre cuando tienes esa crisis de repente pues de creencias, de fe, de qué está ocurriendo, por qué el universo me castiga, por qué Dios me hace esto, ¿no? Ujú. Cada uno puede tener una creencia, pero al final siempre hay algo común que nos conecta a la Total. mayoría, ¿no? Y siempre digo lo mismo, este, este cuerpo es el que sufre. La persona que se va no sufre, no siente tristeza, no siente dolor. Eres tú el que está sufriendo esa tristeza y ese dolor, porque tienes un cuerpo que te hace poder experimentar todo eso. Pero la persona que ya no está, no sufras más por ella. Sufre por lo que, o sea, entiendo que sufras por lo que has perdido, por ese anhelo de poder seguir construyendo una vida juntos. Pero preocúpate por ti, por estar bien, por estar sano. Y escúchate, valídate, pero no sufras por la otra persona. Es que quiero saber, es que me gustaría. Como está todo bien. Aquí y ahora, volvemos al presente, es de lo que te tienes que preocupar. Qué bonito, Nieves, escucharte. Decir esto, muchas gracias por compartirlo, porque realmente es que es oro todo esto que estás diciendo, porque ojalá las personas que nos vean, que nos estáis aquí viendo y los que nos vais a ver después, porque Lorena, tranquila, que lo voy a subir, un besito, pues al final necesitamos tener estas palabras, necesitamos recordarnos que todo está bien, que forma parte
de la vida, que la muerte forma parte de la vida y que, pues eso, al final estamos en un camino de pérdidas y ganancias. Es que es así, es que lo dice mi querida Pat Calab, y es así, es que es esto. Y yo quería añadir que es importante dejar ir en todos los sentidos. A la persona que Siempre, queremos, al objeto que queremos, a la mascota que queremos, al boli que queremos, al coche de toda la vida, dejar todo. ir. Porque aquello que dejas ir, pues se va con libertad y tú te quedas con esa paz interior de no resistirte, porque cuando te resistes y a lo que te resiste, o sea, a lo que te resistes se queda en ti, persistiendo, con pensamientos, con emociones, con cosas que el cuerpo nos dice. Entonces, deja ir porque todo está bien y forma parte del proceso, forma parte de este ratito que venimos aquí, que es la vida, ¿no? Así que, bueno, Nieves, gracias, gracias, gracias por este ratito que me ha encantado compartirlo contigo. He aprendido muchísimas, A ti, Ana. me has inspirado y ha sido maravilloso. Así que, bueno, estamos en contacto. Esto solo ha hecho más que empezar. y nada, seguimos adelante y gracias, de verdad, gracias por tu Mil tiempo. gracias, Ana. Y la muerte, aceptar la muerte, os hará libres. De verdad. Totalmente, Es totalmente. hacer así y decir, guau, ya está. Ya puedo seguir viviendo porque sé que esto forma parte de la vida. Así que mil gracias a ti, Ana, de verdad. Para mí fue todo un descubrimiento encontrarte. Me ha aportado mucho el poder asistir a aquel evento. He conocido a muchísima gente después del Y si es evento posible, y no puedo, si es posible, en mayúsculas y no puedo estar más, de verdad, más que agradecida porque me ha conectado con muchísimas personas y me sigue conectando con muchísimas personas maravillosas. Así que darte las gracias a ti y a Fran por gracias. este proyecto maravilloso. Muchas gracias, Nieves. Te mando un besito enorme, cuídate y seguimos hablando. Chao, gracias. Chao a todos. Chao. Bueno, qué maravilla de directo, como habéis visto, con Nieves, que es una mujer fantástica, súper generosa, que nos ha contado muchísimas cosas sobre el duelo y cómo transitarlo y darnos cuenta que sí es posible desde la aceptación, desde soltar, desde dejar ir. Y bueno, un placer, como siempre, estar hoy aquí, otro miércoles con vosotros. Nos vemos pronto. Ya os avisaré por aquí cuándo es el próximo, si es posible. Y como siempre, gracias infinitas por vuestra presencia, por estar ahí, por acompañarme en este movimiento general del si es posible. Así que nada, os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Cuidados. Chao.